familia. Él es esposo de una hermana, de la hermana María Cares. Oremos por su familia para que el Señor traiga la paz y el consuelo. Uno a veces se hace muchas preguntas, porque era un hombre útil, un hombre que servía mucho en la obra del Señor. Pero bueno, cuando visitaba a la hermana María, ella me decía, yo pienso que el Señor dijo Sergio Lagos, y Sergio Lagos voló a la presencia del Señor nomás. Dios nos ayuda a cada uno de nosotros, que el Señor nos encuentre preparados, ¿no es cierto?, para cuando Él vaya a gritar nuestro nombre. Este fin de semana tenemos el seminario de Cuis. Va a ser un precioso seminario y vamos a tener 2 cultos, el día sábado a las 5:30 de la tarde y el día domingo a las 11 de la mañana. Así que si quiere participar de un hermoso culto, llegue un poco más temprano, porque el lugar va a estar lleno no solo de la presencia de Dios, sino que también va a haber harta gente. Así que venga a gozarse con el Señor. Y nosotros somos los anfitriones, así que recibamos con alegría a nuestros hermanos, ¿no es cierto?, con gozo, como dueños de casa, ¿no es cierto?, tenemos que alegrarnos en recibir a nuestros hermanos y queremos, ¿no es cierto?, que si vienen con problema, con dificultad, si viene más de algunos sin fuerza, se vaya bendecido por la presencia del Señor. Así que oremos por este seminario. Van a andar cansados los hermanos, así que nosotros tenemos que tratar de poder suplirles y ayudarles en todo lo que ellos necesiten. Dios bendiga a los que llevan alojados a sus hogares, ¿no es cierto? El Señor les bendiga. Hablemos de lo bueno, de la obra, de la misericordia de Dios, porque eso es lo que edifica. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Timoteo, que lo veo sentado ahí atrás. Dios le bendiga, hermano Timoteo. Tuvo un accidente vascular bien complicado, pero gracias al Señor que hoy día están con nosotros. Estos hermanos Pinos, junto a la hermana María, son los 2 que quedan de los inicios de la misión en esos años. Así que son como reliquias estos hermanos, y no lo estoy diciendo que son muy viejos, sino que son parte de la historia de la iglesia. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos. Ellos empezaron en una casa, una humilde casa, ahí en el pasaje, ¿dónde estaba la casa? Allá en el pasaje Panamá. En el pasaje Panamá, en un humilde, mire, allá hay otro testigo más. En un humilde hogar empezaron a hacer unos cultos. Después compraron ahí en la avenida Chile, al frente de la plaza. Después de ahí salió el pastor Rociel con un grupo que hacía culto donde la hermana Santo en otro hogar. Y de hogar en hogar, mire lo que nos ha dado el Señor. Dios nos ha dado cosas maravillosas, hermano. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos de lo que Dios ha hecho con nosotros? Pero uno más grande que todo esto está aquí. Y ese es el Señor, el que nos ha dado vida, el que nos ha cuidado, el que nos ha transformado. Voy a pedir que se coloquen de pie. Hoy día tenemos un trabajo especial. Hay un bautismo hoy día. Vamos a bautizar a Pablo. Si usted pensó que ya estaba bautizado, no, hoy día lo vamos a bautizar a Pablo. Póngase en pie y abra su Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 24, del versículo 50 al 53. Dios bendiga a Joana, que está con nosotros. Ella viene a ver a la hermana Dadilet, me imagino, ¿sí? Dios te bendiga, Joana. Bienvenida a la casa del Señor. Y Dios bendiga a todas las visitas. Hay algunos hermanos que andan fuera en sesiones. Llegaron hoy día en la mañana, pero deben venir muy cansados también. Así que Dios bendiga a todas las familias de la iglesia. Lucas 24, del 50 al 53. Habiéndole encontrado, ¿sí? Dios bendiga también a estos jóvenes que están acá adelante, no les había visto. Ellos son de Futrono, ¿sí? De usted, ya.
Dios bendiga este matrimonio que está aquí también. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Le damos lectura en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Tome su asiento. Qué lindo es hablar de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que el mundo, la gente secular, tiene ideales y le escribe grandes libros señalando su vida, su historia, de lo que ellos han hecho, y se alegran y festejan en sus ediciones. Y nosotros debiésemos sentirnos orgullosos, alegres, contentos del Dios a quien nosotros servimos. Es un Dios tan maravilloso y tan poderoso que dice la palabra de Dios que Él no escatimó mandar a su propio Hijo a morir por nuestras vidas para que hubiese una reconciliación entre Dios y los hombres. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que habiendo el Señor ya terminando su ministerio, dice la palabra de Dios que entre uno de los 12, aún el Señor le habló a él y dice: ¿por qué Satanás entró a tu corazón? Engañó a tu corazón. Uno de los 12, dice la palabra de Dios que con un beso tuvo que entregar al maestro para entregarlo en manos de sus malhechores. Qué sencillo tiene que haber sido el maestro. No era alguien a lo mejor que andaba con una ropa muy diferente o muy especial, o que lo andaban trayendo en un camello diferente, porque en ese tiempo no había muchos carros, ¿no es cierto? No montaba en el mejor caballo ni en el mejor asno, sino que era un hombre natural, sencillo, que se desenvolvía en medio de la gente y sus discípulos, que para poder distinguirlo, Judas tuvo que besarlo. Bendito el nombre de Dios. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a ser hombres y mujeres sencillos. Enjuiciado fue al Señor. Dice la palabra de Dios que cuando llegó al final ante Pilato, dice que aún él, cuando lo escucha, él no encontraba de qué acusarlo. Yo lo encuentro inocente, decía él. Pero ahí los sacerdotes, porque Pilato convocó a la plana mayor, ¿no es cierto?, de esa época para ver qué acusación había contra el maestro. Dice la palabra de Dios que Pilato 3 veces intercedió por nuestro Señor Jesucristo, porque él no le encontraba a él falta, pecado. ¿Por qué matarle? Pero los suyos lo acusaban de que él decía ser el Hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y no se daban cuenta que verdaderamente el que estaba en medio de ellos era mismo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La gente en su locura, porque si usted lee más atrás, dice que la gente con gritos, como esos días de fiesta, podían soltar a algún prisionero, decía: a ese crucifíquenlo, mátenlo, pero suéltenos a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un hombre que estaba prisionero por asesinato y por sedición, dice la palabra de Dios, por revolturas. Lo tenían preso, pero la gente prefirió que le soltaran a Barrabás y que al maestro le crucificaran.
Bendito sea el nombre del Señor. Locura de la gente. Y yo no sé si le pasa a usted, pero cuando usted ve las noticias, se da cuenta que la gente verdaderamente está loca. Está descontrolado el mundo, hermanos. Nuestro país, la copia feliz del Edén, tan tranquila que era. Hoy día hay muertes y asesinatos por todos lados. Podemos decir nosotros, ten misericordia. Sí, el Señor puede tener misericordia, pero para poder tener misericordia tenemos que allegarnos al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios, azotado fue, herido. No había en él parecer. Le golpearon los soldados y le decían, si eres el Hijo de Dios, di quién de nosotros te ha golpeado. No había poder en el Señor. Sí había poder para identificarlos, pero el Señor tenía que cumplir el mandato que su Padre le había dejado: ir y reconciliar a Mario con Dios, a Luis con Dios, a Génesis con Dios, a Manuel con Dios, a Sofía con Dios, a Felipe, a Francisco, a reconciliarnos a todos con Dios. Él no podía abrir su boca. Como cordero fue llevado al matadero, dice la palabra de Dios. Bendito el nombre de Dios. Tan azotado fue el Maestro que camino al Gólgota venía un hombre, Simón, de Cirene, dice la palabra del Señor, y sobre él pusieron el peso de la cruz, porque el Maestro ya no daba de sus azotes, su cansancio, camino donde él iba a ser levantado. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el Cristo a quien nosotros servimos. Levantado fue en la cruz. En medio de ellos dos malhechores que aún ahí en sus últimos minutos lo encarnecía aún y le decía, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. No tendrás poder tú para poder salir de ahí. Y el otro malhechor que estaba al otro lado le decía, cállate, hombre, nosotros estamos pagando nuestras mismas culpas, pero este que está aquí a nuestro lado es inocente, él no ha hecho nada. Y ahí en medio de esa angustia del Maestro, este malhechor le dice, Maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Oiga, y el Señor no tiene descanso. El Maestro a quien nosotros servimos, Él no tiene descanso, porque aún estando ahí en el madero de la cruz dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito el nombre de Dios. Qué lindo es cuando nosotros nos humillamos al Señor y el Señor responde nuestro clamor. No porque los merezcamos, porque a veces nosotros nos creemos merecedores de las cosas. Yo hice esto, yo hice esto otro, yo levanté esto otro, pero todo lo que hacemos y todo lo que hemos hecho ha sido solamente por la misericordia del Señor. ¿Dónde estaba usted? ¿Dónde estaba yo antes de que conociéramos al Señor? ¿Quién era usted? ¿Quién era yo antes de conocer a Cristo? ¿Quién nos honró y nos colocó un nuevo nombre y nos dio estatus de ser hijo de Dios? Es aquel que murió en el madero de la cruz por nuestras vidas. ¿Cuántos se gozan por eso? Bendito el nombre del Señor. Mataron al Maestro. Se rasgó el velo del templo, dice la palabra de Dios.
en símbolo que ya no había un límite para poder llegar a la presencia de Dios. José de Arimatea, dice la palabra de Dios, uno de los principales, pero si usted lee la palabra de Dios, dice que él no estuvo de acuerdo con los demás de matar al maestro, sino que él se apartó, él tenía esperanza en el Redentor. Él no estuvo metido en ese complot, él fue a hablar con Pilato y le dijo: por favor, entrégame el cuerpo de Jesús. Y dice que tomó una sábana y envolvió su cuerpo. Y allí en una tumba donde él tenía, que no había sido usada, estaba limpia, estaba reservada, dice que él tomó el cuerpo del maestro y lo colocó sobre esa piedra. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted lee la palabra del Señor, la gente cuando el maestro muere, al ver que desde la hora sexta a la hora novena se nubló, en la mañana cuando salimos nosotros de la casa, por lo menos de allá, estaba todo nublado. Le decía a la visita: maneja con cuidado hacia la iglesia. Cuando llegamos aquí después bajó una nieblina y hubieron unas horas espesas de nieblina, rasgó el velo, hubo un temblor, dice la palabra de Dios, que la gente tuvo miedo. El alguacil que estaba ahí dijo: verdaderamente este parece que era el Hijo de Dios. Pero ya era tarde, lo habían crucificado. Esa gente huyó, pero los que seguían al maestro estaban allí llorando, tristes, acongojados, porque su maestro había muerto. Bendito el nombre de Dios. Fíjense que el Señor le había hecho promesas. Dios anunció muchas veces su muerte y les dijo: es necesario que yo vaya, pero me levantaré de entre los muertos al tercer día. Yo no soy cualquier Dios, yo no voy a quedar ahí en esa tumba, yo voy a bajar y subiré victorioso y traeré en mis manos las llaves del Hades y de la muerte, porque seré victorioso sobre todas esas cosas. Pero a veces cuando nos embarga la tristeza, nos embarga la pena, nos olvidamos de las promesas de Dios. La tristeza es terrible, la pena es terrible. Cuando recibimos una mala noticia o nos dan una mala noticia, eso a veces nos nubla las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que las mujeres se fueron a preparar ungüentos especiales para poder ungir el cuerpo del maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que al tercer día las mujeres se levantaron muy de temprano. María, Juana, dice por ahí, María, la madre de Jacobo. Dice la palabra de Dios que se fueron allí a la tumba donde estaba el maestro, pero cuando llegaron ahí, dice la palabra de Dios que ya no estaba esa gran roca que la podía mover un escuadrón de hombres, sino que esa roca estaba corrida. Y cuando se metieron adentro, se dieron cuenta que cuando vieron que el maestro lo habían dejado ahí, pero ya no estaba el maestro. Los lienzos y esas sábanas estaban dobladas solas sobre la roca y ya no había cuerpo. Se asustaron, se miraron entre ellos y dijeron: ¿qué habrá pasado? Y dice la palabra de Dios que de pronto miraron hacia el lado, y ¿qué es lo que había al lado? Dos hombres, blancos, con sus vestiduras resplandecientes. Ellas tuvieron tal temor, dice la palabra de Dios, que agacharon su cabeza a tierra. Y ellos la miraron y le dijeron: ¿por qué tenéis miedo? ¿Y qué estáis buscando? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya, hermanos. Bendito el nombre de Dios. Corrieron a avisar a los 11 que estaban ahí reunidos. Quizás cuáles eran sus conversaciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dijo el maestro? Conversarían entre ellos.
Haremos oraciones para levantar la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a los demás de las promesas? Estaban ellos ahí conversando, no lo dice la palabra. Solo de repente escucharon que entró María corriendo a aquel lugar y dijeron: ¿sabe? Venimos de allá, de la tumba de José de Arimatea, y la tumba está vacía, no hay nadie. ¿Pero qué le pasó a ellos? Dice la palabra de Dios que dijeron: estas están viendo lo que no es. Algo le pasó a estas mujeres. Pero hay uno que me encanta mucho, hermanos. Dice la palabra de Dios que se levantó y corrió a prisa. Ese era el hermano Pedro. Corrió cuando recibió la noticia, se fue rápido allí a la tumba, y cuando llegó, al ver que no había nada, dice la palabra de Dios que se maravillaba y se sorprendió a ver que el cuerpo del maestro no estaba. Bendito el nombre de Dios. Y camino de regreso a Jerusalén, dos de ellos conversando en el camino: ¿qué vamos a hacer? Se fue la esperanza de Israel. Aquel hombre, aquel profeta tan bueno que era en obras y milagros, y de pronto se les paró uno al lado de ellos y le dijo: ¿cuáles son vuestras conversaciones? Y uno de ellos le dijo: y tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado acá en Jerusalén. Jesús, el Mesías que él había prometido, lo han matado, está muerto. Y el Señor les pone a hablar a ellos: hombres de poca fe, ¿no os dije que sucederían estas cosas? Y empezó él camino a su hogar a hablar. Desde Moisés se paseó por los salmos, los profetas, donde anunciaban la vida y lo que Dios iba a hacer con el Mesías. Y me encanta cuando usted lea para atrás, cuando ya estaban pronto por llegar al hogar. Lucas lo define de una forma especial. El maestro hizo como que se iba para otro lugar. Él quería quedarse con ellos, pero en la acción que nombra Lucas dice como que él hizo que se iba a ir. Y ellos dos le dijeron: oye, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué no te quedas con nosotros? Ya se hace tarde, pasa a nuestro hogar, sigue hablándonos. Bendito el nombre de Dios. Porque cuando Dios empieza a hablar a nuestras vidas, quisiéramos que nunca se fuera del lado de nosotros. Se quedó el Señor, se sentó a la mesa, y dice la palabra de Dios que cuando partió el pan, dice que le fueron abiertos los ojos a esos dos que estaban ahí. Bendito el nombre del Señor. Y de un repente el Señor desaparece, y los dos se dieron cuenta que el que estaba en medio de ellos no era ni más menos que el mismo Hijo de Dios resucitado. Y se miraron los dos y se decían: ¿no ardía nuestro corazón cuando éste nos abría las Escrituras? Bendito el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que el maestro se presentó en la casa donde estaban sus discípulos. Los deja a ellos y aparece en medio de ellos. Y fíjense que con el dolor, con la pena que ellos tenían, dice la palabra de Dios que cuando lo vieron enfrente de ellos, dice que ellos se asustaron. Y en vez de reconocer al maestro, pensaron que era un fantasma. Qué terrible es cuando nosotros nos nublamos. Qué terrible es cuando nosotros nos desviamos de la obra de Dios. No conocemos ni al mismo Dios a veces que está a nuestro lado. La primera palabra que sale de su boca es: paz a vosotros. Yo soy, le dijo el Señor. Pero ahí uno de ellos, Tomás, y nosotros cargamos siempre con Tomás, pero muchas veces nosotros hemos sido como Tomás. Si eres verdaderamente el Cristo, deja meter mi mano sobre tu costado. Y el Señor, que siempre
concede las peticiones de nuestro corazón. Le dice: mete tu mano, Tomás, aquí mete tu mano, aquí están mis manos traspasadas, mis pies traspasados. Le mostró a los discípulos y Tomás dice: sí, verdaderamente este es el Cristo, ha resucitado, hoy está con nosotros. Y el Señor le mira: a Tomás, porque me has mirado y has tocado, entonces has creído. Y ahí viene la promesa para cada uno de nosotros, donde dice: bienaventurado. Bienaventurado significa 7 veces bendecido. Bienaventurados los que, aunque no vieron, pero han creído en el Cordero de Dios. Bendito el nombre del Señor. Qué alegría para los discípulos, gozo, contentamiento, porque el que habían visto crucificado en el madero, traspasado por una lanza, al que le habían dado hiel de beber, estaba entre medio de ellos. Y el maestro se sienta, y me encanta el maestro porque sabe lo que dice. No dijo oremos, no dijo hagamos un culto, no dijo hagamos un retiro espiritual, porque Dios era tan cercano a cada uno de ellos que se sentó, lo llamó y le dijo: saben, siéntense al lado mío. Aleluya. Tráiganme algo de comer. Y los discípulos se movieron, y entre eso tenían un trozo de pescado asado. Se lo pusieron en la mesa, dice la palabra de Dios. Otro tenía un poco de miel y se lo pusieron en la mesa. Y dice la palabra que el maestro compartía en la mesa después de su resurrección con cada uno de ellos. Porque el maestro, aun cuando estamos en nuestra mesa, Él está ahí con nosotros. Bendito el nombre de Dios. No les dije yo, no les enseñé yo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado a los malhechores y fuera crucificado. Pero no les dije yo que me levantaría victorioso de entre los muertos al tercer día. Tengan ánimo, tengan ánimo. Me voy, pero no los voy a dejar solo. Enviaré a vosotros otro consolador. No los voy a dejar huérfanos, no quedarán huérfanos. Enviaré a otro, y ese otro no es otro diferente, sino que en el original significa otro igual. Voy a dejar a otro igual que yo en medio de ustedes, y Él estará hasta la consumación de los siglos. Él los va a guiar, Él les va a enseñar, Él les va a decir qué tienen que hablar. Él se moverá entre medio de vosotros, no estarán solos. Bendito sea el nombre de Dios. Qué minutos, cuánto tiempo habrá sido, pero ese fue el mensaje más grande del maestro. Dice la palabra del Señor: dicho esto, el Señor los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. ¿Qué habrá sentido el maestro cuando bendecía a sus discípulos? Con los que había comido, compartido, a los que había enseñado, a los que había corregido, los tenía ahí al frente de Él. Se iba a separar y los tenía ahí a su mano. ¿Qué lo que hizo el Señor? Los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Este es el Dios a quien usted sirve. Este es el Señor a quien yo sirvo. El Dios a quien usted sirve, el Dios a quien yo sirvo, Él es un Dios que no está muerto. El Dios a quien yo sirvo es un Dios vivo. Y hoy día está aquí a través de su Espíritu en medio de nosotros. Ellos tenían por más hermoso gozo el gran templo, una maravilla del mundo en la época, hecho con los mejores telas, oro, lienzo, una maravilla.
Pero el Señor dijo, ya no voy a morar en eso. Yo ahora voy a morar en medio de ustedes. Bendito el nombre de Dios. Por eso cantamos y decimos que uno más grande que el templo está aquí, y ojalá que esté aquí adentro también. Bendito el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Ese es el Cristo a quien nosotros servimos. Por eso usted siéntase orgulloso, aunque esté en dificultad, aunque esté en problema, aunque esté el enemigo haciéndole lucha, guerra, siéntase gozoso y diga, yo no estoy solo. El que murió resucitó y hoy día está al lado mío. No será hoy, será mañana, pero llegará el día en que Él me dará la victoria. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga las almas nuevas. Alguien de los antiguos puede decir, pero ¿por qué el pastor habrá predicado esto? No, si no soy yo, el Señor es el que coloca las palabras. Pero Dios bendiga las almas nuevas. Que este Cristo que yo le he contado es el Cristo que está vigente hasta el día de hoy. El mundo pasa, las modas pasan, pero al Dios a quien servimos nosotros, Él permanece para siempre. Colóquese en pie y vamos a orar al Señor. Poderoso Jesús, le alabamos y le bendecimos. Glorificamos su nombre, Señor, porque usted es un Dios bueno, es un Dios real, porque usted es un Dios de misericordia. Le alabamos, Señor, por todas sus proezas. Le alabamos por todas sus maravillas. Le alabamos, Señor, porque cuando nada éramos, usted fijó sus ojos sobre nuestras vidas. Y creemos fielmente que usted, Señor, está con nosotros en esta hora. Y estará con nosotros hasta cuando usted levante a su iglesia, Dios amado. Gracias, Señor. Fortalece nuestros hermanos en esta hora. Fortalece nuestras hermanas. Si alguno ha venido débil en su fe, que esta palabra aumente la fe en nuestras vidas. Que esta palabra aumente la fe en nuestros corazones, para que su obra pueda ser completa en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, para gloria y honra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Alabamos al Señor como tenga el coro.